Buen día, les saludamos con todo nuestro afecto. Les invito a que levanten su voz y me acompañen en oración. Señor, gracias por tu protección y cuidado, Señor, por el aliento que tú nos das, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por una llenura fresca, Señor, para todos los miembros del cuerpo de Cristo, Señor, para toda tu iglesia, Señor, que venga un mover de tu Espíritu Santo, Señor, que nos despierte a tus propósitos, a tu camino, a tu verdad, Señor. Oramos para que traigas sanidad, Señor, a todos los que están enfermos, para que des ánimo a los que están en depresión, Señor, que traigas provisión, Señor, a aquellos que les falte, Señor, pero sobre todo, Señor, un deseo ardiente por darte gratitud, Señor, por todas las cosas grandes y maravillosas que tú haces, Señor, aún en el desierto, en los valles, en medio de la aflicción, Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas y eres nuestra fortaleza. Eres nuestro pronto auxilio, Señor. Eres nuestra salvación, Señor. Nuestra victoria, nuestra canción, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor Nahum, Señor. Del pastor Pablo, Señor. Del pastor Javier Gómez. De todos los pastores del Grupo Amor, Señor. Y de todas las iglesias, mi Dios. De los ancianos de la congregación, Señor. Oramos por cada familia, Señor. Por cada varón. Por cada mujer. Por cada joven, Señor. Por cada niño. Que cumplas tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de Walter y Aida, Padre, por Dennis y Dayan, Señor, por todas las iglesias de diferentes partes, Señor, que bendicen nuestras casas, Señor, del hogar de amor y protección al niño, por cada ministerio de la iglesia, Señor, por el Instituto Adonai, Señor, por todos los maestros, Padre, por los alumnos, por la vida de Josefina y nuestros demás hermanos que cada día, Padre, interceden cada mañana, Señor. Y, Señor, por cada siervo que te sirve en diferentes ministerios, Señor, que derrames tu gracia, Señor, y tu favor, para que sean reactivados conforme a tu voluntad, Señor. Oramos por las autoridades sanitarias del país, Señor, por el presidente de la República, Señor, por nuestro gobernador, por los presidentes municipales de todo el estado y de cada estado del país, mi Dios, para que, Señor, des la sabiduría para proteger, Señor, a cada mexicano, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Te damos todo honor y gloria, Señor. Eres Dios sobre todas las cosas, Padre. Y, Señor, declaramos que tú vives y reinas y que ante ti se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Y que toda lengua confesará, Señor, que tú eres, Señor, para gloria de Dios Padre, Señor. Te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles un aviso, quiero decirles que este lunes próximo, mañana, nos reuniremos con los pastores y ancianos de las iglesias de Grupo Amor, con nuestro pastor general, nuestro pastor Nahum, para tomar acuerdos. Y si después de estos 15 días, ¿verdad?, el semáforo sigue naranja, estaremos reabriendo las reuniones de iglesia el primer domingo de octubre. Y en nuestro caso, pues Grupo Amor Oriente lo haríamos en nuestro nuevo domicilio de Pastizales, esquina con República del Perú, en la colonia Mirador de la Cumbre 2, y damos gracias a Dios por esta casa que nos fue facilitada por Angie, su propietaria de la casa. Que el Señor extienda su bendición, haga resplandecer su luz sobre el rostro de ella, y por todos nuestros hermanos, por ese tiempo que estamos pues en miras pues de regresar a nuestras reuniones presenciales, ¿verdad?, de la iglesia. Y te quiero invitar a que cantemos un canto. Vamos a cantar un canto dándole toda la alabanza a nuestro Dios, porque Él es nuestro protector, nuestro guardador. Anhelamos, Señor, estar en tus atrios cada día de nuestra vida, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Toda la alabanza, toda la gloria te pertenecen, Señor. Una cosa he demandado al Señor, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, para inquirir en tu templo, porque Él me esconderá en su presencia en el día
aceche el mal, Él me ocultará en sus moradas, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Yo le cantaré con voz de júbilo al Dios de mi luz, mi fortaleza, de quien temeré, si en mi Dios espero, en su salvación. Yo estaré confiado. Gracias, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Nos postramos en tu presencia, Señor. Y te cantamos a ti, Señor. Te adoramos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, su nombre es el vencedor. Digno eres de toda gloria, Señor. Tus ángeles te alaban, Señor, y nos sumamos a esta adoración, Señor, en los cielos y en la tierra, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dile al borde de tu gran trono, Señor Jesús, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dile, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás por los siglos de los siglos. Corónate con mi alabanza, su nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
recibirás. Corónate con mi alabanza, su nombre es el vencedor, su nombre es el vencedor. Tú venciste, Señor, y nos has hecho más que vencedores, Señor, porque nosotros no hicimos nada, todo lo hiciste por nosotros, Señor. Es tu obra, es tu mérito, Señor. Tú eres nuestra salvación, eres nuestro Señor, eres nuestro Redentor, eres nuestro Libertador. Levantamos en alto tu nombre, Señor, declaramos que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Levántate en medio de tu iglesia, Señor, levántate en medio de cada gente, Señor, que, Señor, tú has convertido en tabernáculo, Señor, para que tú mores con tu presencia santa, Señor, para santificar y para justificar y para glorificar, Señor, porque tú nos predestinaste, Señor, para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Santo, santo eres tú. Digno de suprema alabanza. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Bien, queremos decirte pues que busques tu Biblia, ¿verdad? Y tu pluma, tu libreta, y que busques escudriñar las Escrituras. Hoy quiero hablarte de un tema que yo he llamado la iluminación de las Escrituras. Y quiero invitarte que vayas al Salmo 47, versículos 7 y 8. Salmo 40, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Ese salmo, tal vez antes de la encarnación de Jesús como el verbo de vida, no tenía el sentido que ahora conocemos por la forma en que el Espíritu Santo nos lo ha revelado por medio del escritor de Hebreos, cuando dice, poniendo estas palabras en boca de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Hebreos 10:5 dice lo siguiente, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y esto nos clarifica, ¿verdad?, que Jesús vino porque así estaba escrito de él, y esa era la voluntad de Dios para su vida, y su cuerpo estaba destinado a ser un sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que fue inmolado para expiar nuestro pecado, y de esa manera terminar con un orden de cosas, el antiguo pacto, para establecer un nuevo orden de cosas, el nuevo pacto. Sacrificio mediante el cual no solo fue santo y agradable al Señor, sino que mediante la ofrenda de su cuerpo, nosotros fuimos santificados, apartados para el Señor, y esto es algo grandioso y maravilloso, mis queridos hermanos. La comunión íntima con Dios siempre nos abrirá puertas de revelación o de iluminación de las Escrituras acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y esa misma comunión nos estará proveyendo de la dirección adecuada para deleitarnos en la búsqueda y cumplimiento de su voluntad perfecta. Y muchas veces, en este ejercicio de escudriñar la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con el consejo general de Dios para nuestra vida,
que en el original del griego se expresa como la palabra logos, pero algunas otras veces, por la acción del Espíritu Santo, las Escrituras pueden sernos iluminadas de manera tal que puedan dar dirección acerca de lo que Dios quiere de nosotros en lo personal, familiar, ministerial, que en el griego, en el original del griego conocemos como la palabra rema. Y si observamos, el salmista dice: he aquí vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y es algo que todos nosotros como creyentes tenemos que aprender a deleitarnos en la medida que el Señor renueva nuestra forma de entender las cosas y nos lleva a aceptar sus pensamientos o su parecer como algo bueno, agradable y perfecto, como dice Romanos 12:2. Permítame un momentito. La Biblia relata diversos ejemplos de personas que en su encuentro con las Escrituras o con los rollos de la palabra, ¿verdad? Porque antes se le llamaba rollos porque estaban en rollos escritos por un solo lado, y cuando esos eran muy largos, eran por un lado tenían un palo, ¿verdad?, con el cual se le daba vuelta y se tomaba con otro palo el otro extremo y se iba viendo la parte que interesaba ver y se iba abriendo, ¿verdad?, y recorriendo en la parte que interesaba dejar para la lectura. Y entonces hay diversos ejemplos de personas que en su encuentro con las Escrituras o con los rollos de la palabra recibieron la dirección de qué hacer o cómo orar conforme a la voluntad de Dios que les fue revelada en esos momentos de intimidad, y lo recibieron con un sentido de esto es para ti, o esto es para el pueblo al cual perteneces, o esto se aplica para tu vida. Te invito a que veamos juntos una ilustración de lo que pasó con nuestro Señor Jesús en ese sentido. En Lucas 4:16 dice lo siguiente, dice Lucas 4:16: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Escuche, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Ese de quien se decía estaba ahí presente delante de ellos, iniciando su ministerio con la unción del Espíritu Santo. Y como podemos ver, Jesús recibió la dirección para su ministerio mediante un conocimiento de revelación o iluminación bíblica que estaba mostrando, ¿verdad?, a todos en la sinagoga, más para testimonio de los demás que para él mismo, ¿verdad?, porque él era Dios. Nuestro Señor Jesús pues acostumbraba pararse a leer los sábados en las sinagogas, como dice allí en Lucas 4:16, que vino a Nazaret donde había sido criado, y entró ese sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito todo esto que acabamos de decir. Pero este día, ¿verdad?, la iluminación de las Escrituras se hizo tan significativa que Jesús estaba abriendo las Escrituras y mostrándoles a todos que esta revelación estaba cumplida, ¿verdad? Estaba siendo evidente delante de todos los presentes, ¿verdad? Y esto queda como testimonio también para enseñanza nuestra. Y vemos también que en Daniel, en el libro de los profetas de Daniel 9:1, ¿verdad?, que el profeta del mismo nombre, en el reinado de Darío, hijo de Asuero, cuando fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, el rey Darío, ¿verdad?, dice el profeta a partir del versículo 2 de Daniel 9, dice que en el año primero de su reinado, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros, o sea, en las Escrituras, el número de los años del cual habló Dios al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y escuche, él miró y algo nuevo le estaba indicando la palabra, que le indicó cómo orar,
cómo hacer esa oración de arrepentimiento. Y dice en el versículo 3, y volví mi rostro al Señor. Permítame un momentito. Dice Daniel 9:3, dice, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Y Daniel, inspirado por lo que le estaba iluminando la Escritura o el Espíritu Santo, a través de la Escritura, ¿verdad?, hizo una ejemplar oración de arrepentimiento, y pide perdón a Dios por el pecado del pueblo, ¿verdad?, pidiéndole que incline su oído y oiga y mire los asolamientos que sufre la ciudad de Dios. No solo pide perdón por los pecados del pueblo, sino también por los pecados de sus padres, ¿verdad? Y la respuesta a esta oración de Daniel es gloriosa, ¿verdad? Y sobre todo me gusta la forma de oración, ¿verdad?, cuando dice, Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor, ¿verdad? Está hablando como algo que depende de Él, por amor de sí mismo, ¿verdad? Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia, confiados en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Y vemos aquí la respuesta de Dios, ¿verdad? Dice que en Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, está hablando de un ángel, ¿verdad?, que hizo su aparición, dice, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración, ¿verdad? Dios abrió, ¿verdad?, puertas de entendimiento para Daniel, ¿verdad?, porque estaba ahí escudriñando las Escrituras y estaba buscando la voluntad de Dios. Y dice, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y vemos aquí pues que aquí sucede como que esto que se conoce como la palabra rema, ¿verdad?, que es una palabra que puede surgir de repente, ¿verdad?, iluminada, inspirada por el Espíritu, con un sentido especial para tu vida, con un sentido especial para nosotros, concediéndonos claridad, seguridad y dirección, sabiduría para saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y dice el Salmo 37:4, dice la palabra del Señor en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que si nos deleitamos en el Señor, entonces Él concederá los deseos de nuestro corazón. Y muchos podríamos interpretarla como que Dios está para hacer lo que se nos antoje, ¿verdad? Y hasta podríamos decir, voy a deleitarme en el Señor para que me conceda esto. Pero eso solamente es una interpretación de nuestra mente natural, ¿verdad?, que no puede conocer la voluntad de Dios, sino que se refiere a encontrar deleite en lo que el Señor ha preparado como propósitos para nuestra vida. Más bien, en esa escritura podemos encontrar dos significados, ¿verdad? Primero, que Dios hará que nosotros deseemos lo que Él quiere que recibamos. Y en segundo lugar, que a medida que confiemos en Él, Él hará que ese o esos deseos proféticamente inspirados lleguen a su cumplimiento. Lo cual quiere decir que los deseos que Dios planta en nuestra vida pueden ser una indicación sobrenatural
de la voluntad divina, siempre y cuando no sean eso, ¿verdad?, solamente deseos, sino que estos vayan acompañados de otras confirmaciones, ¿verdad?, que como la palabra de Dios, la voluntad de Dios y los caminos de Dios, ¿verdad? De otra manera, la evidencia sería insuficiente para llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte una cosa, en los comienzos de mi vida cristiana, ¿verdad?, hubo pasajes de la Escritura que cobraron un sentido especial para mi vida, que yo sabía que no eran para nadie más, que en ese momento de necesidad eran para mi vida, acerca de cómo orar para limpiar mi vida de enojos y resentimientos, de iras, deseos de venganza, ¿verdad? Por un lado, el Señor ya había despertado a mí una pasión por el orar o interceder, pero pronto descubrí que mientras oraba, los resentimientos y recuerdos de un conflicto con un excompañero de trabajo, ¿verdad?, me asaltaban, ensombreciendo mi intimidad con Dios, porque al rato ya no era la oración lo que ocupaba mi mente, ¿verdad?, sino que era el conflicto el que terminaba por ocupar mi mente, mis pensamientos y una multitud de emociones negativas asociadas de enojo, de deseos de venganza, ¿verdad? Y recreando ahí en mis pensamientos todo eso y volviendo a sentirme mal por todo esto que aconteció, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Que lo que uno ha sembrado, eso es lo que uno termina cosechando. Y había una verdad muy clara para mi vida, ¿verdad? Que esos conflictos del pasado no resueltos estaban estorbando mi comunión íntima con el Señor. Pero déjame decirte que al menos en este caso, ¿verdad?, no hubo una orientación personal de alguna persona sobre mi vida. Tal vez sí algunas predicaciones que llegué a escuchar en aquel tiempo, pero comencé a descubrir que mi lectura diaria de la palabra de Dios, ¿verdad?, algo comenzó a traer la convicción de que Dios quería limpiar mi corazón de tales resentimientos, y pude ver algunos versículos cobrar un poder de influencia, iluminando mi vida para sabiduría y paciencia. Y en Lucas 6:27, ¿verdad?, yo me encontré con esta palabra en aquel tiempo y dice: mas a vosotros los que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿verdad? Y se los estoy simplificando, pero lo que comenzó a ocurrir en mi vida era algo totalmente ajeno a lo que pudiera haber salido de mi propio corazón, infectado por el coraje y el odio contra esa y otras personas, pero especialmente contra esta persona, ¿verdad?, que había causado dolor y malestar en mi vida. Y después de esos versículos que vinieron a remover todo mi ser interior, ¿verdad?, ahí removiendo mi cimiento, los cimientos de mi vida, me vino un deseo ferviente de estar orando por esta persona, de bendecirlo. Sabía que tenía problemas con su esposa y que estaba a punto de divorciarse, y mi oración era ya no lo que mi carne dictaba, ¿verdad?, sino: Señor, por favor, ayúdalo, bendícelo, bendice su relación con su esposa, Señor, dales un corazón capaz de amarse y reconciliarse, permite que salgan librados de toda deuda financiera, ¿verdad?, que estén enfrentando, pero sobre todo, Señor, permite que te pueda conocer. Sí, porque si te conoces, Señor, tú vas a cambiar su corazón, Señor. Que le abras la oportunidad de ser renovado y transformado, que pueda congregarse en una iglesia cristiana, conocerte y crecer en su vida espiritual, Señor. Y mis queridos hermanos, dice la palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero Dios sí puede obrar y manifestar el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, la justicia que es por gracia y que es por fe para nuestras vidas, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y quiero decirte que un día, acompañado de mi esposa, cuando íbamos saliendo de la primera reunión de Grupo Amor, no sucedió en otra iglesia, sucedió allí mismo en Grupo Amor, en aquel tiempo, ¿verdad?, allí en Manuel Álvarez, donde nos congregábamos, y vi a este varón entrar a la segunda reunión para gloria y honra de Dios, que es el que hace posible todas las cosas. Y yo te invito a que estés atento en tu lectura diaria de la palabra de Dios, porque podríamos todos nosotros ser iluminados en el alcance de una nueva actitud, en un nuevo cambio de perspectiva, porque el Señor es luz y en su luz vemos nosotros la luz, y es mediante su luz que nuestras vidas pueden ser luz para la vida de otros, mis queridos hermanos, porque hay personas que no leerán otra Biblia más que lo que pueda ser manifestado, ¿verdad?, en la vida de los creyentes que hemos creído en el Señor. Y quiero decirte que en medio de este proceso
que en lo personal me tocó vivir con esta persona. Un día le pude dar un abrazo en una gasolinera y un día recuerdo que él se presentó para pedirme que orara por él. Y esto es algo grandioso, ¿verdad? Que tú puedas bendecir y desear la gracia de Dios para alguien que anteriormente le deseabas mal por las heridas que había en mi corazón. Y yo quiero decirte que Dios desea purificar nuestras vidas y las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Y si acudimos siempre en una actitud de rendición y sometimiento a Él, veremos siempre ondear su bandera a nuestro favor en un fluir de oración cimentada en bendecir la vida de personas con la certeza de que el mal no se vence con el mal, sino con el bien. Dios quiere iluminar para ti su voluntad a través de su palabra. Él quiere hablarte a tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Quiere iluminar su voluntad en tu interior para traerte libertad, ¿verdad? Traer un mover de su Espíritu en tu vida. Y yo les animo a que acudamos en su presencia de una manera sensible, atenta, dispuestos a la obediencia y a seguir los impulsos de su Espíritu para ser renovados en nuestro entendimiento. Porque sin la renovación de nuestro entendimiento, no podríamos llegar a decir como el salmista, ¿verdad? Como leímos en este versículo del principio, ¿verdad? El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y como dice Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos convence del bien que ha preparado para nuestras vidas, porque así le ha placido al Señor, ¿verdad? Y nos la revela y convence para que las deseemos y las busquemos, pero otras veces será como un padre que nos mostrará lo que es su deseo para nuestras vidas, aunque al principio no sea totalmente agradable para nuestras vidas por nuestra forma de pensar separada de la voluntad de Dios, ¿verdad? De ahí que tengamos que ser persuadidos y ser animados en una fe sana como la del Señor. Pero podemos entender que Dios viene a sembrar deseos y pensamientos que son más altos que los nuestros y que no concuerdan con los del mundo ni con los pensamientos que en ese momento están ocupando nuestra mente, ¿verdad? Más bien resultan como una confrontación que nos hace pensar, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? Y es en esa aceptación de los pensamientos de Dios y los deseos que siembra mediante su Espíritu, que Dios nos renueva al grado que comenzamos a entender la voluntad de Dios como algo agradable y perfecto para ser hecho en obediencia. Y lo que sí es claro es que la palabra del Señor y la iluminación que el Espíritu de Dios hace con esta palabra para nuestra vida hará que comencemos a desechar nuestros propios deseos para dar paso a los de Dios, y siempre veremos que una palabra del Señor será confirmada por el Espíritu de su palabra. Y quiero invitarte a que veamos algunos pasajes bíblicos, ¿verdad?, relacionados con esto. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mis queridos hermanos, estos deseos batallan contra nuestra alma, ¿verdad? No la dejan prosperar, ¿verdad? La carne nos ata a las cosas de este mundo, ¿verdad? Y primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Señor, mis queridos hermanos, si todavía estamos peregrinando en esta tierra, tenemos que conducirnos en el temor de Dios. Tenemos que ver que los deseos que han ocupado nuestras vidas son deseos del mundo, los cuales tienen que salir para dar paso a los de Dios. Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, es decir, los deseos de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida,
no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia o sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos que Jesús oró en el huerto de Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero la palabra no habla solo de Jesús, ¿verdad?, buscando cumplir la voluntad que Dios había dicho acerca de él, como el verbo de vida, ¿verdad? El mismo verbo de vida dice de nosotros: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y déjame decirte que David también era un hombre conforme al corazón de Dios, y él le pedía al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios. Hay una voluntad específica que fue dicha para ser cumplida por Jesús, pero también nos hace ver que cada día tenemos la oportunidad de escuchar su voz y de recibir sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y también dice de nosotros que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para ser hechos conforme a la semejanza de su Hijo amado. En Romanos 8:29 dice, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto se trata de nosotros, de lo que está escrito en el rollo acerca de nosotros, que fuimos predestinados, tenemos un destino predeterminado por el Señor, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito y nosotros sus hermanos. ¿Cuántos podemos decir hoy en este día: he aquí que vengo, Señor, presentándonos cada día nuestra relación con Dios? Podemos decir, como dice el salmista, ¿verdad?, o como decía Jesús: he aquí que vengo, Señor, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. El hacer lo que has dicho me ha agradado, y tu palabra está en medio de mis entrañas. Yo te invito a que oremos. Con esto nos despedimos. Esto es la predicación del día de hoy, ¿verdad?, acerca de la iluminación de las Escrituras. Oremos. Padre, pedimos, Señor, que el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, esté cada día en nosotros, mi Dios, que nos revistas de tu luz, que nos revistas, Padre, de esa gracia que hay en Jesús, porque toda la plenitud, Señor, de la gracia está en Él, mi Dios, y dice tu palabra que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, le glorifica, Señor, dándonos lo que le pertenece a Él, Padre. Guíanos a toda verdad, Señor, condúcenos, te lo ruego, Padre, dándonos claridad para entender, Padre, danos dirección a nuestra vida cada día, Señor, que cada día tu iglesia es una iglesia con más gloria, Señor. Tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor, y nosotros apelamos a la fidelidad de tu palabra, Señor. Y Padre, que, Señor, ahora que vamos a reiniciar, Señor, no sabemos cuándo, solo tú lo sabes, Señor, porque está sujeto, Señor, a cómo se comporte la situación, Señor, pero sabemos que dependemos de ti, y en esa dependencia de ti, Padre, pedimos que obres un mover de tu Espíritu para cada uno de nosotros, para regresar, Señor, conforme a los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que cada uno de nosotros, cada creyente de cada iglesia, pueda abrir su corazón, Señor, a lo que tú quieres hacer, Señor, ahora, Señor, con un sentido de colaboración, Señor, de edificación, Padre, con un sentido, Padre, de crecer en fe y crecer, Padre, en las cosas de tu reino, Señor. Reciba alabanza y gloria, y que cada día podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre, por esta palabra, y que siga obrando en nuestras vidas. No salga de su casa si no tiene necesidad. Quédese en casa, proteja a los suyos, y si sale, cuídese para que cuide también a los suyos. Nos sigamos cuidando para que el semáforo siga permaneciendo naranja, y así poder vernos presencialmente en la iglesia pronto. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.